¿Qué tal, Derek Castillo, con otro video para los alumnos de la licenciatura en Biología Ambiental de la UAM Lerma? La UEA es análisis de series de tiempo y el tema de este video es usar el método de regresión cuadrática para detectar estacionalidad en una serie de tiempo. Voy a pasarme unas notas para ir enmarcando el tema. Entonces, ya teníamos en videos anteriores que se puede usar el método de ventanas y el método de los signos como dos técnicas para detectar si una serie de tiempo es estacionaria o no lo es. Y en este video nos vamos a centrar en el modelo de la regresión. Entonces, un primer modelo que vamos a utilizar es el modelo de la regresión lineal simple. Ya habíamos visto que este modelo no es muy bueno para ajustar los datos porque los residuos tienen forma como de sonrisa, es decir, la línea de ajuste primero pasa, por ejemplo, por abajo, al final pasa por abajo y en medio pasa esencialmente por arriba de los datos, lo cual me da residuos positivos al principio y al final y negativos en medio. Entonces no es un buen filtro porque tenemos este patrón que hay que eliminar, ¿no? Y si adelantándonos al tema de filtros para eliminar tendencia en la serie de datos, yo puedo ver que esta serie de tiempo pues eh, no es estacionaria porque al principio tiene una tendencia hacia abajo y después tiene una tendencia hacia arriba. Entonces no sirve muy bien este método. Entonces tendríamos que añadir un término cuadrático, ¿sale? Porque este patrón me sugiere que hace falta un término curvo y de la cuadrática sería como la primera opción. Entonces, para la regresión cuadrática, pues número uno depende de los residuos de la regresión lineal. Y si los residuos sugieren que se puede hacer regresión cuadrática, pues lo hacemos. Y mi modelo va a ser simplemente una extensión del modelo de regresión lineal simple, ¿sale? Por eso, en general, a todos estos modelos se les ubica dentro de la categoría de regresión polinomial, porque al principio tendríamos un polinomio de primer orden o de primer grado, que es la línea recta beta 0 más beta 1 por x, y ahora en la regresión cuadrática tenemos que añadir un término pues de segundo orden. Entonces hay que notar que tenemos solamente dos variables. Uno es mi variable dependiente, que es la y, y otro es mi variable independiente, que es la x. Y esta variable independiente aparece dos veces en dos diferentes coeficientes, pero aparece con dos, digamos, exponentes diferentes. X, que sería mi exponente lineal, perdón, mi variable con un exponente para una línea recta y luego mi x para al cuadrado, que significaría que ya este es mi término cuadrático. Entonces tengo como una parábola básicamente. ¿Sale? Entonces, si yo ajusto una parábola a los datos de CO2, el ajuste mejora bastante, parece como que la línea de regresión está más o menos en medio de los datos la mayor parte del tiempo, excepto por aquí lo que dice índice 4000, que más o menos tengo una cosa como un chipotito, ¿no? Como una jorobita aquí. Entonces, si yo veo los residuos, se comportan ya bastante más horizontales que el otro. Tal vez excepto antes del 4000 parece como que va para arriba, pero en realidad no alcanza a subir tanto. Se mantiene bastante horizontal. Entonces yo podría decir que los datos sí siguen un patrón aproximadamente cuadrático y eso significaría que conforme avance el tiempo, pues la velocidad de incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera pues va a ir aumentando más rápido de lo que aumenta una lineal. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta como para hacer pues predicciones, ¿no? Y entonces si yo tomo los residuos como el filtro cuadrático para eliminar tendencia, pues puedo pensar que estos residuos, esta gráfica de los residuos es mi serie de tiempo ya filtrada sin el componente de tendencia, solamente me queda el componente estacionario. Es muy importante notar que el componente cíclico, el componente oscilatorio de la serie de tiempo permanece idéntico. Lo único que estamos haciendo es quitar la tendencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con R. Entonces, vamos a pasarnos a R. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. En R, sí, en R, aquí estamos. Voy a empezar con un R completamente limpio, como siempre, y vamos a poner que este es un script
Ay, caramba. Es un script para regresión eh, cuadrática en datos de CO2, Mauna Loa. Entonces, lo que primero que voy a hacer es traer los datos. Lo que voy a hacer esencialmente es que voy a copiar del script que teníamos de una clase anterior donde están mis archivos. Entonces voy a pegarlo aquí nada más y ejecuto el set working directory para que me dirija a la carpeta donde están todos mis archivos de trabajo y el load para que me cargue el archivo de los datos. Aquí ya tengo mi MLOA, que es el que me interesa. Ahorita tengo más cosas, pero me voy a concentrar allí. Entonces ahora voy a hacer un diagrama de dispersión. Entonces lo que voy a hacer es simplemente hacer la gráfica de siempre, que vamos a hacer, a poner en el eje de las X la fecha, MLOA pesos fecha, y en el eje de las Y voy a poner los datos de CO2, MLOA pesos value, sale ahí, ok, con puntos, sale. Entonces, pues esta línea esta línea oscilatoria que tiene una componente cuadrática para arriba lo quiero modelar. Entonces, para hacer la modelación necesito hacer unas transformaciones. Ahí. Entonces, ¿qué transformaciones necesito? Necesito que mi variable independiente sea numérica, porque acuérdense que tenemos una variable que está en formato de fecha. Entonces voy a repetir lo que hicimos en otra clase, pero para que sea como más fácil de entender, mloa pesos, voy a hacer una variable fetch.num y esa va a ser, voy a obligar a la variable fecha, voy a ponerle as numeric, que es la que me fuerza a la variable mloa pesos fecha aunque sea numérica, y luego voy a poner que voy a hacer la transformación cuadrática um, del tiempo. Entonces por el tiempo porque es mi variable independiente. Entonces voy a hacer otra columna de mi MLOA pesos fecha al cuadrado, que va a ser entonces el cuadrado de la que acabo de hacer. Entonces voy a poner MLOA pesos fecha numérica al cuadrado, ¿no? Ya está, listo. Entonces ahora sí puedo hacer el ajuste cuadrático. A ver, vamos a ver, ajuste cuadrático. Entonces voy a grabarlo en un objeto que se va a llamar CO2 regresión cuadrática. Sale, voy a usar un linear model, un modelo lineal. Tengo que poner ahora la fórmula. Mi fórmula es variable dependiente. Voy a poner nada más el nombre de la columna, value, tilde, variable independiente, fetch.num. Y después voy a poner más, porque acuérdense que el modelo lo indica, es beta 0 más beta 1. Entonces, beta 0 más, el beta 0 no se pone, beta 1 que es la parte lineal, y beta 2 que sería la parte cuadrática. Y tengo que ponerle dónde salen los datos. Entonces los datos salen de un objeto eh, que es el data frame, que se llama MLOA, ¿no? Ejecuto, ya está mi regresión cuadrática, que es una lista esencialmente que tiene 13 cosas, ¿sale? Entonces los elementos del objeto de regresión cuadrática serían con names, CO2 regresión cuadrática. Tengo 13 elementos, me interesan los coeficientes porque tengo que ver qué tan grandes son. Los residuos porque ahí voy a revisar si la regresión está bien hecha
y también porque los residuos, como adelanto del tema de filtros para eliminar tendencia, pues mis residuos serían la serie de tiempo ya filtrada. Y voy a también ocupar fitted values, que son los valores, bueno, aquí dice ajustados, pero en español se dice los datos predichos también, que me van a ayudar a hacer la gráfica de la curva de regresión. Entonces ya lo tengo. Vamos a hacer la tabla de coeficientes. Entonces voy a poner summary de mi objeto de regresión, CO2 regresión cuadrática. Ejecuto y lo que me voy a ir directamente a la tabla de los coeficientes. Tengo tres renglones, que es uno para cada uno de los tres coeficientes que se están estimando. El intercepto, aunque no lo puse, pero siempre se calcula, tiene un estimado de 3.2 por 10 a la 2, o sea, 326, ¿no? Y su error estándar es muy chiquitito, es 9.5 por 10 a la menos 2, entonces esto tiene que ser altamente significativo. Vean el valor de t calculada, 3500 es alto, altísimo. Entonces su valor de p es 2.2 por 10 a la menos 16, que es muy chiquito, y eso quiere decir que mi intercepto es diferente de cero. Para la estimación lineal ya habíamos visto antes una cosa por el estilo, 3.31 por 10 a la menos 8. Aunque es muy chiquito, no lo puedo despreciar porque su error estándar es dos órdenes de magnitud más pequeño. Su valor de t calculada correspondiente es también muy alto, 142, y su valor de p es demasiado chiquito, también es menor que 2 por 10 a la menos 16. Y el que estamos estimando ahora nuevo es el coeficiente cuadrático, que es 1.33 por 10 a la menos 17. Esto está súper chiquitito. Es un término muy, muy sutil, pero vemos que aún así sigue siendo un término significativo porque mi error estándar para esta estimación es dos órdenes de magnitud más pequeño, por lo tanto también es significativo y muy significativo. Si vemos el valor de t, pues es 102, ¿no? Entonces arriba de 2 sería significativo, pues este es altamente significativo, lo cual se puede ver en el valor de p, que también es menor que 2 por 10 a la menos 16. Entonces ya tengo aquí una idea de que los tres coeficientes son significativos, parece que se está modelando mejor los datos. Vamos a revisar los residuos para saber si este ajuste está bien. Entonces voy a poner plot, directamente pongo plot de residuals de mi objeto de regresión. Ok. Y aquí tengo que ponerle punto. PCH igual a punto entre dobles comillas. Entonces mis residuos se ven casi horizontales, excepto por la jorobita que hay alrededor del 4000. Y ahora quisiera, o sea, yo quiero decir que estos datos, estos residuos me indican que el modelo es un buen ajuste. A lo mejor no es el mejor ajuste que hay, pero es un buen ajuste. Y ahora vamos a hacer la gráfica eh, de dispersión con la curva de ajuste cuadrático. Entonces, para hacer eso voy a tener que hacer un truco porque lo voy a mostrar. Voy a poner, por ejemplo, sobre la gráfica del diagrama de dispersión que ya tenía, nada más me subo y lo voy a ejecutar. Sobre esta gráfica podría yo tratar de encimar los datos predichos, que es lo que me va a dar esta curva, ¿no? Pero no me va a salir nada. Entonces voy a poner lines de CO2 regresión cuadrática pesos fitted values, pero no me va a salir nada porque estoy graficando en una cosa completamente distinta, porque los otros van a comenzar en cero. De hecho, si por ejemplo aquí pongo plot en lugar de eso,
¿Sale? Estoy graficando pues, desde el 0 hasta el 14.000 y entonces el otro es como fechas, entonces no tiene nada que ver una con la otra, no me las va a encimar. Entonces lo que puedo hacer es filtrar los datos para poder graficarlos en el mismo, la misma gráfica. Entonces, nada más para que vean, el tamaño de la serie bueno, de mis de valores predichos, si le pongo length, me da el tamaño de ese vector, es 13.944 cosas. Entonces eso no tiene nada que ver con los 17.166 que yo tengo en mis datos originales. Eso quiere decir que estamos quitando todos los datos faltantes. Entonces voy a tener que filtrar todo lo que va en el plot, todo lo que va en el plot. Entonces quiero poner lo, este, la fecha en el eje de las X y quiero poner mis valores de CO2 en el eje de las Y. Voy a tener que filtrarlos ambos. Entonces voy a poner la fecha, lo voy a hacer aquí arriba. Entonces voy a poner filtro los datos para eliminar NA. Entonces voy a comenzar desde adentro para afuera, voy a poner MLOA pesos value. Entonces estos cuates, si lo ejecuto, me va a dar un vector que tiene pues cosas faltantes. Por ejemplo, el 929 es un dato faltante. Entonces voy a usar una instrucción que se llama is.na, que lo que hace es que me dice sí o no el dato que yo estoy viendo, bueno, en este caso todo el vector, cada uno de ellos, es un dato faltante. Entonces, por ejemplo, en 929, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 es un dato faltante, por eso me dice true. Entonces, este vector lógico me puede ayudar, pero está al revés. Entonces, yo quiero que me seleccione aquellos que no son datos faltantes, por lo tanto voy a negar esta proposición lógica con un signo de afirmación, un signo de exclamación que se cierra. Cuando ejecuto esto, pues el 29 es un falso, es decir, no es cierto que es un NA, y todos los demás que dicen true es verdad que no son NAs. Entonces, este vector lógico lo puedo usar para seleccionar a mis MLO a pesos value. ¿Sale? Y voy a usar simplemente em, mis corchetes para seleccionar usando un vector lógico, y esto lo voy a poner en co2.na, ¿sale? Flecha, y ejecuto que ya tengo mis datos filtrados para quitar todos los faltantes, por eso tengo 13.944. Lo mismo puedo hacer para la fecha, entonces puedo poner fecha, em, fecha, voy a ponerle punto .na, ahí, flecha, y aquí pongo MLOA pesos fecha, ok, y filtro por lo mismo que tenía aquí arriba, entonces nada más copio esto, ok, ahí está, y ejecuto, ahí está mi fecha filtrada. Entonces ahora sí puedo hacer mi gráfica. Este, entonces voy a poner primero mi diagrama de dispersión, plot, primero voy a poner la fecha filtrada, fecha NA, coma, mis datos de CO2 filtrados, que es CO2.NA, graficados con puntito, doble comillas, punto, ok, ejecuto esto y ya me tiene que dar mi... fecha NA es un vector, CO2.NA es un vector. 13.944. Entonces me lo debería de dar. Fecha NA, CO2 NA. Ah, es que es la coma, perdón. Aquí me puse un punto y debería ser una coma.
lo voy a cambiar aquí en el script. Eso es. Ejecuto esto. Ahí está mi diagrama de dispersión ya con las fechas filtradas. Solamente son datos solamente estoy poniendo datos útiles. Quité todos los datos faltantes. Entonces ahora voy a ponerle mis líneas y estas líneas van a ser, pues el eje de las X tiene que ser el mismo. Entonces voy a poner fecha NA, pero en el eje de las Y voy a poner los datos de los ajustados. Entonces voy a poner objeto de regresión CO2, regresión cuadrática, pesos, fitted values. Y vamos a ponerle color igual a red. Ejecuto y entonces aquí está ya mi gráfica. Esta gráfica está bonita porque entonces yo puedo ver esencialmente mis datos, cómo van y cómo va el ajuste que va en rojo, y entonces se ve como que está bastante más en medio de los datos, excepto por el alrededor del año 1990 que tengo un chipotito. Ok, entonces ya tengo aquí cómo sacar mi regresión cuadrática y con eso termino el video.